A continuación nos sumergiremos en la historia de Eliseo, quien ha sido una figura bíblica que comienza con su llamado al servicio divino por el profeta Elías. Cubre eventos importantes en su viaje, incluyendo milagros como aguas curativas, multiplicación de aceite y resurrección de un niño, además de sus interacciones con reyes y su papel en la historia de Israel. Concluye con reflexiones sobre su legado e impacto como servidor de Dios. Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando Elías, un destacado profeta de Dios, se acercó a mí mientras labraba en los campos. Yo era el hijo de Safat y vivía en Abel Mehola. Aquel día cambió mi existencia de forma irreversible. Elías pasó junto a mí y extendió su manto sobre mi persona, un gesto que comprendí como una invitación al servicio divino. Sin titubear, abandoné a los bueyes y me precipité tras Elías. «Permíteme, te ruego, despedirme de mi padre y madre antes de seguirte», le expresé. Él respondió: «Ve y regresa. ¿Qué te he hecho yo?». Así que regresé, tomé la yunta de bueyes y la ofrecí en ofrenda. Luego cociné la carne con los utensilios que tenía y la compartí con la gente, quienes la consumieron. Después, me puse en pie y continué siguiendo a Elías. Los años junto a él fueron períodos de aprendizaje y preparación. Atestigué numerosos prodigios y adquirí profundos conocimientos acerca de la lealtad de Dios. Elías era un individuo de Dios apasionado y valiente. Su confianza era incuestionable, y yo anhelaba tener una fe similar a la suya. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Se mofó de su incapacidad para invocar fuego del cielo, y luego, mediante una sencilla plegaria, hizo que el fuego del Señor consumiera el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo. Incluso lamió el agua que llenaba la zanja alrededor del altar. Ese día, el poder de Dios se manifestó de manera innegable, y el pueblo de Israel reconoció que el Señor es Dios. Después de la victoria en el Monte Carmelo, experimenté numerosos otros sucesos junto a Elías. Cada instante a su lado constituía una enseñanza acerca de la esencia de Dios y su potencial. El día más extraordinario con Elías fue su partida. A pesar de que me pidió que me quedara en Betel y Jericó, insistí en seguirlo. Llegamos al Jordán, donde las aguas se dividieron. Le pedí una doble porción de su espíritu antes de que fuera llevado. Elías dijo que si lo veía, así sería. Un carro de fuego nos separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Lo vi y clamé: «¡Mi padre! Mi padre, carro de Israel y sus jinetes». Nunca más lo vi. Tomé mis propias vestiduras y las rasgué en dos partes, reflexionando sobre estos eventos extraordinarios y sobre mi nuevo camino. Comprendí la profunda responsabilidad que llevaba, un peso y un privilegio inmenso. El manto de Elías sobre mis hombros era más que un símbolo, era un recordatorio constante de mi llamado a servir a Dios y a su pueblo. Pensé en las palabras y milagros de Elías, que no solo eran actos de poder, sino lecciones sobre la naturaleza de Dios. Ahora era mi turno de ser un canal para el amor, la justicia y el poder de Dios. Sabía que no estaría solo. Confiaba en que Dios estaría a mi lado en cada desafío, guiando cada paso. Aunque tenía dudas y miedos como cualquier otro, entendí que la verdadera fuerza proviene de reconocer nuestra dependencia de Dios. La fe no significa la ausencia de dudas, sino el coraje de avanzar a pesar de ellas, confiando en que Dios estaría conmigo, tal como lo estuvo con Elías. Mientras caminaba por Israel, llevando el legado de Elías y la misión de Dios, reflexionaba constantemente. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y servir, viendo la mano de Dios en mi vida y en la de Israel. Aunque el viaje no sería fácil, estaría lleno de propósito, guiado por el Dios que llama, capacita y usa a sus siervos. Tomé el manto de Elías, golpeé las aguas del Jordán y crucé. Los hijos de los profetas reconocieron el espíritu de Elías en mí. Mi primer acto como profeta fue sanar las aguas de Jericó con sal, y las aguas fueron sanadas hasta hoy. Seguí mi camino de Jericó a Betel. Jóvenes se burlaron de mí gritando: «¡Sube, calvo!». Los maldije en el nombre del Señor, y 2 osas los atacaron, causando la muerte de 42 de ellos. Este incidente reflejó la importancia del respeto por la palabra de Dios y sus siervos.
Después, reflexioné sobre mi reacción y la responsabilidad del ministerio profético, que equilibra juicio y compasión. Reconocí la complejidad de ser un profeta y la necesidad constante de buscar la guía de Dios en cada paso. Mientras continuaba mi camino, llevaba conmigo la reflexión sobre la necesidad de buscar siempre la sabiduría y guía de Dios en mi ministerio. Cada interacción era una oportunidad para representar a Dios de manera fiel, equilibrando justicia con misericordia y poder con amor. Luego, en Samaria, viví numerosos signos y milagros, incluyendo el nacimiento del hijo de la mujer sunamita. Años después, el niño murió, y en su gran fe, la madre lo puso en mi habitación. Cuando supe, envié a Yassi con mi bastón, pero la madre insistió en que yo fuera personalmente. Cuando llegué a la casa, vi al niño muerto acostado en mi lecho. Entré, cerré la puerta y oré al Señor. Luego me acosté sobre el niño boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, mientras me extendía sobre él. El cuerpo del niño se calentó. Me levanté. Caminé por la casa de un lado a otro, y de nuevo me extendí sobre él. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a Yassi y le pedí que llamara a la sunamita. Cuando ella entró, le dije: «Toma a tu hijo». Ella vino, cayó a mis pies y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a su hijo y salió después de devolver la vida al hijo de la mujer sunamita, por el poder de Dios. Yo, Eliseo, me retiré a un rincón de la casa sumido en profundas reflexiones. La magnitud del milagro que acababa de ocurrir era abrumadora. La vida, ese don tan precioso y misterioso, había sido restaurada en las manos de un siervo de Dios. Me preguntaba sobre el poder que fluía a través de mí, un poder que no era mío, sino prestado, otorgado por Dios para cumplir sus propósitos. Reflexionaba sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y sobre el inmenso amor y compasión de Dios. Al devolver la vida al niño, había sido un mero instrumento en las manos del Creador. Este acto no era solo un testimonio del poder de Dios, sino también de su profunda preocupación por cada uno de sus hijos. El milagro que acababa de realizar era una señal de la presencia y providencia de Dios. Incluso en las circunstancias más desoladoras, pensaba también en la fe de la mujer sunamita, su determinación en buscar ayuda. Su negativa a aceptar la muerte de su hijo como definitiva hablaba volúmenes sobre la naturaleza de la fe verdadera. No había buscado garantías, simplemente actuó en la convicción de que Dios podía intervenir. Su fe era un recordatorio poderoso para mí, de que incluso como profeta, mi confianza debía residir siempre no en mis propias habilidades, sino en la fidelidad y poder de Dios. Finalmente reflexionaba sobre el misterio de la voluntad de Dios. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? ¿Por qué ocurren algunos milagros y otros no? Estas preguntas permanecían sin respuesta. Pero sabía que mi tarea no era comprender todos los caminos de Dios, sino confiar en ellos, sirviendo fielmente independientemente del resultado. Con estas reflexiones en mente, continuaba mi viaje, consciente del privilegio y del peso de ser un siervo de Dios, un canal de su gracia y poder en un mundo quebrado y necesitado. Otro momento destacado en mi ministerio fue cuando la viuda de uno de los hijos de los profetas vino a mí. Estaba desesperada, pues su marido había fallecido y estaba endeudada. El acreedor estaba a punto de llevar a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Clamó por mi ayuda y le pregunté: ¿qué tenía en casa? Tu sierva no tiene nada en casa, excepto una botella de aceite, respondió ella. Entonces, instruí a la viuda a pedir prestadas muchas vasijas vacías a todos sus vecinos. No pidas pocas, dije cuando las trajo. Ordené que cerrara la puerta sobre sí y sobre sus hijos, y comenzara a verter el aceite en las vasijas. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Cuando me informó que todas las vasijas estaban llenas y el aceite había cesado, le dije: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto. Después de que la viuda partiera con sus vasijas llenas de aceite, una sensación de profunda reflexión me invadió a mí. Eliseo contemplaba la extraordinaria forma en que Dios había provisto para aquella mujer y sus hijos. El milagro del aceite no era solo una demostración de poder divino, sino también una lección sobre fe.
providencia y la importancia de actuar de acuerdo con la orientación divina, reflexionaba sobre la instrucción que di la viuda. No pidas pocas vasijas. Estas palabras hablaban sobre la expectativa de abundancia, sobre tener fe en la generosidad de Dios. Era un recordatorio para mí mismo y para todos los que escucharan esta historia de que cuando Dios actúa, lo hace de manera plena y completa. Dios no está limitado por nuestras concepciones de posibilidad. Él es el Dios del más que suficiente. El acto de cerrar la puerta mientras ocurría. El milagro también me hacía reflexionar. Era un acto simbólico indicando que ciertas obras de Dios son para ser vivida en intimidad, lejos de las miradas escépticas y de la incredulidad. Era una lección sobre el valor de la quietud y la confianza en Dios, incluso cuando otros no pueden ver o entender lo que Él está haciendo. Además pensaba en la responsabilidad que viene con el recibimiento de un milagro. La viuda no solo recibió el aceite, también recibió instrucciones sobre qué hacer a continuación. Esto me recordaba que los milagros de Dios no son solo para sacarnos de situaciones difíciles, sino también para guiarnos en cómo vivir y prosperar. Después de la intervención divina, Dios cuida no solo de nuestras necesidades inmediatas, sino también de los caminos que recorremos después de que nuestras oraciones son respondidas por último. Me maravillaba de la manera en que Dios elige usar a sus siervos. Yo era solo un canal, un medio a través del cual Dios extendió su mano para ayudar a una desesperada. Este acto reforzaba en mí la humildad y la gratitud por ser usado por Dios para bendecir a otros, recordándome constantemente que todo poder y toda buena dádiva vienen de Él. Otra vez durante una hambruna estaba con los hijos de los profetas en Gilgal, mientras estábamos sentados frente a mí. Dije a mi sirviente: pon la olla grande y haz un caldo para los hijos de los profetas. Uno de ellos fue al campo a recoger hierba y encontró una vid silvestre, de la cual recogió sus calabazas silvestres, llenó su manto y volviéndolas cortó en la olla del caldo sin saber que eran venenosas. Tan pronto como comenzaron a comer del caldo, gritaron: «Hombre de Dios, hay muerte en la olla», y no pudieron comerla. Entonces dije: «Traed harina y echándola en la olla». Dije: «Servid al pueblo para que coman», y ya no había nada malo en la olla. Hubo también un tiempo en que un hombre trajo a los hijos de los profetas panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas verdes. Era poco para 100 hombres, pero dije: «Dad al pueblo para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió, comieron, y aún sobró conforme a la palabra del Señor. Mi viaje como profeta me llevó a interactuar con reyes y comandantes. Una de esas interacciones fue con Naam, el comandante del ejército del rey de Siria. Era un gran hombre ante su señor y de alta estima, pues por él el Señor había dado liberación a los sirios, pero era leproso. Una niña israelita que servía a la mujer de Naamán dijo a su señora: «Ojalá mi señor estuviera ante el profeta que está en Samaria. Él lo restaurar de su lepra». Naamán fue con la recomendación de su señor a verme. Trajo regalos valiosos, pero ni siquiera salir para encontrarme con él en su lugar. Envié un mensajero para decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y quedarás limpio». Naamán, irritado por no haber sido tratado con más deferencia y por ser instruido a bañarse en un río israelita, se negó inicialmente, pero sus sirvientes lo convencieron de seguir mi instrucción. Se sumergió en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se restauró y quedó limpio como la carne de un niño. Después de eso, Naamán regresó a mí, él y todo su séquito, y se presentó ante mí diciendo: «He aquí, ahora sé que en toda la tierra no hay Dios sino en Israel. Ahora pues acepta un presente de tu siervo». Pero dije: «Vive el Señor ante quien estoy, que no lo aceptaré». Él insistió, pero me negué. Naamán entonces pidió tierra para llevar consigo tanto como 2 mulas pudieran cargar, pues ya no ofrecería holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo al Señor. Después de la partida de Naamán, ocurrió un incidente con Gi, mi sirviente codicio, los regalos que Naamán había traído, y en secreto fue tras él cuando Naamán lo vio corriendo tras él. Bajó de su carro para encontrarse con él y preguntó: «¿Todo va bien?».
Jesse mintió diciendo que yo lo había enviado a pedir un talento de plata y 2 cambios de ropa para 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Naamán prontamente le dio más de lo que había pedido cuando Jesse regresó y se presentó ante mí. Le pregunté de dónde venía. Mintió nuevamente diciendo que no había ido a ningún lugar, pero yo conocía la verdad. Y dije, ¿acaso mi corazón no fue contigo? Cuando aquel hombre se volvió de su carro a tu encuentro, era la hora de recibir dinero, de recibir ropas, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y Jay salió de mi presencia, leproso blanco como la nieve tras la partida de Jesse. Mi corazón estaba pesado con reflexiones profundas. La tristeza por su acto deshonesto y la gravedad del castigo que le impuse ocupaban mis pensamientos. Yo, Eliseo, como profeta de Dios, había sido colocado en una posición de gran autoridad y poder, y con eso venía una enorme responsabilidad. La situación con Jesse era un recordatorio doloroso de las consecuencias de la corrupción y la codicia y de la importancia de la integridad en el servicio. A Dios reflexionaba sobre la relación de un líder con sus discípulos y sirvientes. Jesse había estado conmigo durante muchos eventos significativos y había sido testigo de innumerables milagros. Aún así sucumbió a la tentación de la ganancia material. Esto me hacía cuestionar. ¿Fallé en algún aspecto de mi enseñanza o ejemplo como líder espiritual? La conducta de Jesse era también un reflejo de mi ministerio. Esta reflexión me llevaba a ponderar sobre la importancia de no solo enseñar, sino también vivir los principios que predicamos. La mentira de Guy y su subsiguiente castigo eran un recordatorio de que Dios ve y juzga todas nuestras acciones. Como profeta tenía una percepción aguda de la justicia divina y sabía que la mentira, especialmente en asuntos relacionados con el servicio divino, no podía ser tolerada. Sin embargo, la severidad del castigo, la lepra, me hacía reflexionar sobre la naturaleza de la justicia de Dios, que siempre está equilibrada con su misericordia. Me preguntaba si habría espacio para el arrepentimiento y la restauración de Jesse. Además, la situación con Jesse me hacía reflexionar sobre los peligros del materialismo y cómo puede desviar incluso a aquellos que están cerca de la verdad. El deseo de riquezas y comodidad material es una tentación constante. Incluso aquellos que caminan con Dios pueden ser desviados. Esto reforzaba en mí la importancia de enseñar y ejemplificar una vida de simplicidad, contentamiento y enfoque en las cosas espirituales. Por último, recordaba que cada acción tiene sus consecuencias tanto para nosotros mismos como para los demás a nuestro alrededor. El castigo de Guy no solo afectaría a él, sino también a su descendencia. Esto traía una conciencia dolorosa sobre el impacto duradero de nuestras elecciones y la responsabilidad que tenemos de vivir de manera justa e íntegra. Con estas reflexiones continuaba mi camino, consciente de los desafíos del ministerio y de la constante necesidad de buscar sabiduría y orientación en Dios, tanto para mí como para aquellos bajo mi guía. Otra vez, los hijos de los profetas me dijeron que el lugar donde vivíamos era demasiado pequeño para nosotros. Propusieron ir al Jordán, cortar madera y construir un lugar más grande. Estuve de acuerdo y fui con ellos mientras uno de ellos estaba cortando madera. El hierro del hacha cayó al agua. Gritó: ¡ay, mi señor, era prestado! Le pregunté dónde había caído y él me mostró el lugar. Entonces corté un pedazo de madera, lo arrojé allí y el hierro flotó. Le dije: levántalo. Y él extendió la mano y lo tomó después del incidente con el hierro del hacha que flotó en el río. Jordán, me retiré para un momento de introspección y reflexión. Ese milagro, aunque menor en comparación con otros que Dios había obrado a través de mí, llevaba lecciones profundas y significativas. La simplicidad del milagro, la recuperación de un objeto prestado, me hacía reflexionar sobre la atención y el cuidado de Dios. Incluso en las pequeñas cosas de la vida, reflexionaba sobre la importancia de lo cotidiano y cómo Dios se interesa por nuestras preocupaciones diarias. El joven profeta estaba preocupado por algo que muchos podrían considerar trivial, un hacha prestada, pero para Dios cada preocupación nuestra es digna de atención.
Esto me recordaba que, como siervo de Dios, debía cultivar la misma sensibilidad y compasión por las pequeñas necesidades de las personas a mi alrededor. Pensaba también en la naturaleza de los milagros y cómo no necesitan ser siempre grandiosos o espectaculares. Dios trabaja tanto en lo grandioso como en lo minúsculo, y cada milagro grande o pequeño es una manifestación de su poder y amor. Esto me enseñaba sobre la humildad en el ministerio, reconociendo que cada acto de Dios, por pequeño que parezca, es parte de su plan soberano y merece nuestra gratitud y admiración. Además, meditaba sobre la responsabilidad e integridad. El joven profeta estaba angustiado por haber perdido algo que no le pertenecía, demostrando un sentido de responsabilidad y honestidad. Esto me hacía reflexionar sobre la importancia de enseñar y modelar estas virtudes para aquellos que estaban bajo mi guía como líder espiritual. Tenía el deber de alentar y cultivar la integridad y el carácter entre los hijos de los profetas. En otra ocasión, durante una hambruna, un hombre trajo a Eliseo panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de verde. Era poco para tantos hombres, pero dije: dad al pueblo para que coman. Pues así dice el Señor: comerán y sobrará. Y así sucedió, comieron, y aún sobró. Conforme a la palabra del Señor continuaba mi camino, cada vez más consciente de la presencia constante de Dios en todos los aspectos de la vida, y más comprometido en confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él cuida de cada detalle. Hubo un tiempo en que el rey de Siria hacía guerra contra Israel. Tenía planes secretos, pero yo era capaz de revelar esos planes al rey de Israel. Cada vez que el rey de Siria planeaba una emboscada, enviaba un mensaje al rey de Israel, advirtiéndole que no pasara por aquel lugar. Esto frustró al rey de Siria, quien sospechó de traición entre sus propios hombres. Pero uno de sus sirvientes dijo: no es ninguno de nosotros, mi señor el rey, sino el profeta que está en Israel. Es quien cuenta al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara de dormir furioso. El rey de Siria envió caballos, carros y un gran ejército por la noche para rodear la ciudad donde yo estaba por la mañana. Mi sirviente vio el ejército y se aterrorizó. «Ay, mi señor, ¿qué haremos?», preguntó yo. Respondí: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oré al Señor: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del joven y vio. Y he aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, cuando los sirios descendieron contra mí. Oré al Señor: hiere a este pueblo de ceguera. Y él los hirió de ceguera, conforme yo había pedido. Luego les dije a los sirios: este no es el camino, ni esta es la ciudad, sigan, y yo los guiaré al hombre que buscan, y los llevé a Samaria. Cuando llegamos a Samaria, oré: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y el Señor abrió sus ojos, y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, me preguntó: ¿debo matarlos, padre mío? Yo respondí: no los mates, aliméntalo y dales de beber, y después déjalos volver a su señor. Así se les preparó un gran banquete, y después de comer y beber, los enviaron de vuelta y regresaron a su señor, y los bandos de los sirios no volvieron más a entrar en la tierra de Israel. Después del incidente con los sirios, Samaria sufrió un gran asedio por parte del ejército sirio. La hambruna en la ciudad se volvió tan severa que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata, y la quinta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mientras tanto, el rey de Israel caminaba sobre la muralla, y una mujer le gritó pidiendo ayuda. Ella reveló una historia terrible de desesperación y canibalismo, que sacudió al rey, rasgó sus vestiduras, y el pueblo vio que llevaba cilicio por dentro sobre su piel. El rey de Israel me culpó a Eliseo por esta calamidad, y juró quitarme la cabeza cuando envió a un mensajero para ejecutar su orden. Yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos estaban conmigo antes de que el mensajero llegara. Dije a los ancianos: ved cómo el hijo de Acab envía a alguien para quitarme la cabeza. Cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta, y resistid con la puerta. No es el ruido de los pies de su señor. Detrás de él, mientras aún hablaba con ellos, llegó el mensajero, y yo dije: escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana a esta hora en la puerta de Samaria, un seah de flor de harina se ha
por una pieza de plata y 2 de cebada por una pieza de plata. El oficial en cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al hombre de Dios: aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo, podría suceder tal cosa. Y yo dije: he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Sucedió que 4 leprosos estaban a la entrada de la puerta de la ciudad y se dijeron unos a otros: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos entraremos en la ciudad, hay hambre en la ciudad y moriremos allí, y si nos quedamos, aquí también moriremos. Vamos pues, y entreguémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, solo moriremos. Fueron al campamento sirio y descubrieron que estaba vacío. El Señor había hecho que el ejército de los sirios oyera el ruido de carros caballos y un gran ejército, y huyeron abandonando el campamento. Los leprosos comieron y bebieron, y llevaron plata, oro y vestiduras, y las escondieron. Luego volvieron y entraron en otro pabellón, y también llevaron cosas de allí, y las escondieron. Al ver el campamento sirio vacío, fueron a informar al rey. El pueblo saqueó el campamento, cumpliendo la palabra del Señor. El rey encargó al oficial, pero el pueblo lo pisoteó y murió, como el hombre de Dios había predicho. La realización de la palabra del Señor trajo alivio y alegría, pero también recordó la justicia divina en el destino del oficial que dudó de la palabra de Dios. Fue un recordatorio serio de la importancia que Dios otorga a la incredulidad y el desprecio. Reflexioné sobre el poder de las palabras pronunciadas en nombre de Dios, reconociendo que como profeta, cada palabra llevaba autoridad divina. La muerte del oficial subrayó que las palabras proféticas no son meras especulaciones, sino afirmaciones de lo que Dios ciertamente cumplirá. Esto fortaleció mi responsabilidad de hablar solo lo que Dios ordenara. También reflexioné sobre la rapidez con la que la humanidad pasa de la desesperación a la euforia, a menudo olvidando la fuente de nuestras bendiciones. El pueblo, antes hambriento y desesperado, ahora se regocijaba en el saqueo, quizás sin reconocer plenamente que era la mano de Dios la que había provisto ese cambio en los acontecimientos. Recordaba la importancia de guiar a las personas hacia la gratitud a Dios en todas las circunstancias, meditando sobre su justicia en la vida. La muerte del oficial que dudó de la palabra del Señor fue una muestra de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Esto destacaba que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y sus promesas de bendición y juicio siempre se cumplen. También reflexionaba sobre la transitoriedad de la vida humana y la eternidad de las palabras de Dios. La vida del oficial terminó abruptamente, pero las palabras inspiradas por Dios que pronunció permanecerían verdaderas y efectivas. Tenía una perspectiva eterna en mi ministerio profético, consciente de que nuestras acciones y palabras en la tierra resonarían en la eternidad. Seguí sirviendo como mensajero de Dios, consciente del poder de mis palabras y de vivir y actuar según su voluntad. La historia de Eliseo en las Escrituras concluye con el milagro de alguien que resucitó al tocar sus huesos, simbolizando su duradero impacto e influencia espiritual incluso después de su muerte. No hay más relatos detallados sobre su vida después de ese evento. Eliseo fue un poderoso instrumento de Dios, realizando numerosos milagros, asesorando a reyes y dejando una profunda huella en la nación de Israel. Su vida es un ejemplo de fe dedicada y de cómo Dios utiliza a las personas para cumplir sus propósitos divinos.